Hola a todos, yo soy la doctora Mónica Martínez, soy coloproctóloga de Chile y para mí es un honor presentarles este tema, que es un tema que a mí me apasiona, que son los programas de recuperación acelerada o mejorada, sobre todo en mi área que es la cirugía colorectal y los cánceres colorectales. Para partir hablándoles de este tema, quiero primero mostrarles esta foto. Esto es un pabellón antiguo, carente de cualquier tecnología, algo que dista mucho de lo que es esto, un pabellón inteligente, y con eso que ni siquiera está puesto el robot. En la cirugía, el desarrollo es más o menos lo mismo. Este debería ser el estándar de un paciente a nosotros, cirugía laparoscópica, mínimamente invasiva, recuperaciones rápidas y precoces. Lamentablemente, seguimos viendo pacientes así, con laparotomías, ostomías, drenajes y sondas, lo cual debería ser un mínimo de ellos. Uno de los desafíos actuales en la cirugía es implementar métodos para disminuir las tasas de morbilidad asociadas a la cirugía. En este contexto se han propuesto distintos protocolos durante los últimos años y el objetivo ha sido súper claro, estandarizar el manejo perioperatorio de estos pacientes. Ahora, en comparación con el cuidado estándar, los protocolos ERAS o de recuperación acelerada o mejorada han sido un cambio trascendental en el manejo de pacientes operados de cirugía abdominal, principalmente en el área colorectal, que fue donde partió. ¿Quién lo creó? Él, Henrik Kellel. Era un cirujano de Dinamarca que ha sido galardonado en múltiples sociedades. ¿Y de dónde partió este concepto? De una pregunta súper básica que se hizo al lado de la cama de un paciente, que era por qué el paciente aún se encontraba hospitalizado. Al tratar de responder esta pregunta y empezar a, obviamente, desarrollar toda la literatura en relación a esto, se creó lo que es la fisiología del ERA. Y en el fondo, el ERA trabaja en la disminución de la respuesta endocrina inflamatoria en respuesta al estrés quirúrgico. Trata de preservar la función orgánica y es por eso que tiene múltiples puntos en lo preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, con todo lo que es la información en la transmisión, toma mucho la parte nutricional, las preparaciones metabólicas, los soportes sociales, obviamente siempre asociado a cirugía mínimamente invasiva cuando se puede, preservar las funciones gastrointestinales y una serie de puntos que en el fondo mantenían la homeostasis y producían una recuperación precoz. Por cada acción hay una reacción y la reacción al estrés quirúrgico es la respuesta metabólica a la injuria. Prevenir ese estrés, como les contaba, y minimizar esta respuesta es el mecanismo central en el que este tipo de protocolo se basa. Es la optimización del cuidado perioperatorio enfocado a la disminución del estrés quirúrgico. ¿Cuáles han sido los outcomes que han mostrado, o al menos los dos iniciales? Principalmente, uno, disminuir la estadía, disminuir las complicaciones, que en cirugía colorectal va entre un 30 y un 50%, dice la literatura. Y secundariamente a esto, disminuir las estadías entre 2 a 3 días promedio. ¿Por qué esto es importante? Porque en este hermoso trabajo hecho por Pierce, en 498 hospitales en 28 países, con más de 46.500 pacientes, ¿qué es lo que nos mostró? Que tenemos un 4% de mortalidad. Por lo tanto, es muy importante tratar de disminuir nuestra morbimortalidad asociada a las cirugías que realizamos. ¿Qué se creó a partir de todo este concepto, de toda esta filosofía? Este grupo. Este fue un grupo que se creó en 2001, que fue la base de lo que es ahora, obviamente, ERA Society, que partió obviamente con Henrik Kellett, Ole Lindquist, Fenton, y ellos empezaron a dar la base de cómo este tipo de protocolos empezó a crecer. ¿Qué es lo que han hecho? Esto. Si uno se mete a cualquier buscador en relación a la área médica, podemos ver cómo ha crecido la literatura. Miren, yo solamente poniendo ERAS puedo encontrar más de 7.000 papers o trabajos publicados. Y miren cómo la curva de estas publicaciones ha ido creciendo con el tiempo. En base a estas publicaciones empezamos a tener números que antes no teníamos. ¿Y por qué son importantes los números y son tan importantes en este tipo de protocolos? Porque necesitamos auditarnos, necesitamos tener, ojalá los números locales, más que los números obviamente de las grandes potencias. Porque, uno, lo que no podemos medir no lo podemos controlar. Dos, lo que no podemos controlar no lo podemos gestionar. Y tres, que es lo más importante para obtener estos números, lo que no podemos gestionar no lo podemos mejorar. Por lo tanto, no podemos tener mejores resultados, menor morbilidad, menores días hospitalizados, si no tenemos los números para poder bajarlos. ¿Qué ha mostrado toda esta literatura que se empezó a crear en base a la formación de este grupo? Que, por ejemplo, al implementar solo 4 elementos o 4 o más elementos en cirugía colorectal, este es un ejemplo en cirugía colorectal, que es donde está la mayor cantidad de literatura,
ya podíamos disminuir un 50% las complicaciones. Imagínense, solamente con 4 intervenciones. De hecho, este es otro trabajo, también en cirugía colorectal, donde podemos ver 4 o 5 elementos, incluyeron más de 10 revisiones sistemáticas. Y todo mostraba consistentemente los mismos resultados, con una reducción promedio de 2,5 días en la estadía hospitalaria. ¿Qué es lo que ha producido todo este grupo? Esto, la creación de guías de grupos multidisciplinarios que han analizado la literatura que se ha ido formando, y obviamente la primera guía que ellos publicaron fue en relación a la especialidad de coloproctología, la resección de colon y la resección de recto. Pero esto no quedó aquí. Ellos siguieron ampliando estas investigaciones que partió en nuestra área, pero que actualmente miren la cantidad de áreas quirúrgicas que toman. Y no solamente abdominal, porque obvio, se sumió páncreas, hígado, estómago, pero después se fueron a tórax, cabeza y cuello, cirugía vascular y otras áreas, urología, ginecología, cirugía neonatal, algo tan complejo como esto, traumatología y, bueno, acá podrán ver todas las guías que actualmente están publicadas. La mayoría de estos han mostrado los mismos resultados. Disminución en la estadía hospitalaria, disminución en las complicaciones que fueron los primeros outcomes que yo les conté, que fueron los que se vieron en la literatura. No aumentar las readmisiones, y esto es súper importante porque cuando yo mando precozmente un paciente para la casa, no debe reingresar o si no, no vale la pena. Y empezamos a ver el resto de los otros resultados que estábamos obteniendo. Por ejemplo, disminución en los costos. Esta es una revisión sistemática también en cirugía colorectal, muy bonita, que muestra que, por ejemplo, podemos disminuir 1.000, 6.000, hasta $10.000 por paciente intervenido con este tipo de protocolos. Algo que en Latinoamérica es en realidad un tremendo resultado. Ahora, ¿existe mayor evidencia? Como les dije, los dos primeros outcomes fueron complicación y días hospitalizados. Pero ya llevamos más de 7.000 papers, mucha literatura publicada y empezó a mostrar otros resultados, como por ejemplo, este Gustafsson, un coloproctólogo, que se dio cuenta que los pacientes que tenían más de un 70% de compliance o adherencia a estos protocolos tenían una mejor sobrevida. Esto específicamente en cáncer colorectal. Chuta, ¿por qué podemos tener mejor sobrevida si actuamos en forma ordenada en estos protocolos? El paciente se complica menos, se va antes para la casa, ¿qué puede recibir antes? Obviamente ayudancia en caso de ser necesario. Por lo tanto, los pacientes podían recibir todo su tratamiento complementario más rápido y de mejor manera. Además, nos dimos cuenta que las enfermeras trabajan menos cuando los pacientes entran clínicamente a este tipo de protocolos. Es un trabajo muy bueno, muy lindo, como pueden ver, que a medida que nos acercamos al 100% compliance, el trabajo de las enfermeras disminuye. Me dirá, ¿por qué va a trabajar menos una enfermera? Por supuesto que sí, este trabajo lo especificó. Tienen menor estadía los pacientes, ocupan menos sondas Foley, menos sondas nasogástricas, bien digo, menos drenaje, manejan medios fluidos. ¿Por qué? Porque el paciente come y bebe más rápido. Yo les saco los sueros y tienen menos pacientes complicados. Este punto hubiese sido trascendental en la pandemia, cuando muchos de nosotros perdimos las enfermeras quirúrgicas para irse al área médica. Además, miren lo que pasa acá. Tomaron cirugía colorectal y la compararon entre 13 centros distintos y 6 países. Más de 1.500 cirugías de colon, más de 800 cirugías de recto. ¿Y qué mostró? Exactamente los mismos resultados entre los distintos países, entre los distintos centros. A medida que me acerco al 70%, que es el número mágico que uno en realidad maneja en este tipo de protocolos, de adherencias o de compliance, podemos ver que disminuyen los días de complicación y no se alteran las readmisiones. Y esto fue específicamente en cáncer colorectal. Por lo tanto, ¿qué hacen estos protocolos? 1, reducen las estadías hospitalarias. 2, reducen las complicaciones. 3, ya pudimos ver que puede mejorar la sobrevida. Eso está probado en cáncer colorectal. 4, es seguro, no nos aumenta las readmisiones. 5, es replicable. Yo lo puedo hacer entre distintos países, entre distintos centros y tengo los mismos resultados. Y a mayores adherencias, mejores resultados. Por lo tanto, la pregunta hoy es, ¿por qué no se hace en todos lados? Y la respuesta es esta. Porque tiene tantas intervenciones en el preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, que en realidad es bastante complejo poder aplicarlo. Y otra cosa, a nosotros los cirujanos nos cuesta a veces trabajar en equipo y esto es trascendental para poder implementar este tipo de protocolos. Pero ojo, todos estos puntos que hay que implementar no son la única barrera.
Y esto se los pongo específicamente porque acá se analizó en cirugía colorectal si estamos listos para implementar este tipo de protocolo. Se hizo un cuestionario anónimo de 20 preguntas, más del 60% de respuestas, que es lo que uno más o menos espera cuando hace una encuesta para poder tener datos fidedignos. Y miren, sí, habían súper buenos números en ciertos puntos, como profilaxis antitrombótica, los antibióticos, el uso de sonda nasogástrica, pero miren, cuando nos vamos a analizar los puntos que son más sensibles dentro de los cirujanos, la ingesta de comida, 11% fluidos, 2% en comida, el retiro de las sondas Foley, la movilización precoz, apenas un 16%. Es más, podemos ver acá específicamente dividido por horas, menor a 24 horas, solo un 2% de los pacientes comía, solo un 3% se les sacaba la sonda Foley. ¿Qué concluyó este trabajo? Que los cirujanos no estaban dispuestos a cambiar sus prácticas, pero apoyaban todos los cambios en los elementos perioperatorios dependientes de los anestesiólogos. Por lo tanto, decían que los cirujanos están listos para implementar este tipo de protocolos mientras no interfieran con lo que ellos quieren dejar. Por lo tanto, no solo la barrera de trabajar en equipo es la que dificulta la implementación de estos protocolos, sino nosotros mismos, los cirujanos. Y es lo que tenemos que cambiar. Él es William Edward Deming. Él dijo las claves y cuáles son las herramientas para el cambio. 1. Debemos desarrollar equipos multidisciplinarios. 2. Debemos trabajar con guías basadas en evidencia. La rueda ya se inventó, no tenemos que inventarla nosotros. Tenemos que copiarla y copiarla de buena forma. Tenemos que auditar nuestros resultados y nuestros procesos. Muchas veces me han dicho, doctora, yo hago todos los puntos que usted me nombra, así que yo hago protocolo de recuperación acelerado, protocolos ERA. Cuando yo le pregunto, perfecto, ¿cuál es tu porcentaje de complicaciones? ¿Cuál es tu mediano, tu promedio de estadía? No, 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 eso no lo sé. Por lo tanto, ¿cómo puedo mejorar si no tengo mis números? Y por último, generar ciclos de mejora continua. Es la única alternativa que tenemos nosotros para darle una mejor atención a nuestros pacientes. Y lo que les quiero mostrar ahora es cómo podemos hacer esto, a lo mejor no con todas las implicancias que requiere un protocolo ERAS, la implementación del software, sino que de una manera un poco más artesanal. ¿Y qué resultados podemos tener? ¿Qué es lo que he hecho yo un poco en Chile? Este es un trabajo que está publicado en la revista de cirugía, que fue la primera implementación que yo hice de manera artesanal, como les digo. ¿Qué fue lo que hicimos? Cirugías colorectales benignas y malignas. Bajamos de 7 a 5 días el promedio de estadía. Pero cuando analizamos entre el año en que no teníamos este tipo de protocolo y el año que los teníamos, nos dimos cuenta, obviamente no, con un número pequeño no logramos alterar todavía las complicaciones, aparte que acá el registro todavía es en papel, ustedes comprenderán la pérdida de datos que teníamos, pero cuando analizamos el año anterior y el año de implementación, nos dimos cuenta que aumentamos un 77% la operatoria. ¿Recuerdan que les conté de todas estas ventajas que tenía Lera? Bueno, ahora podemos sumar otra, aumentar la operatoria. ¿Por qué? Porque uno de los grandes embudos que tenemos en Chile para poder operar es la cama de salida. Ahora teníamos 2 días ahorrados de cama. Logramos operar más pacientes. Imagínense, esto en una sola área, colorectal. ¿Cómo será si uno pudiese implementarlo en un servicio de cirugía completo? Después, con más experiencia, esta fue mi segunda implementación. Y acá ya esto es importante porque nosotros tenemos un nombre local que es el protocolo STAR, Estrategias para Adelantar la Recuperación. Y este es el tríptico que nosotros le entregamos a nuestros pacientes colorectales que se operan. Tenemos más o menos un 80% de pacientes malignos y solamente un 20% de pacientes benignos. Pero de igual forma se les explica de manera súper coloquial qué se les va a hacer, qué complicaciones pueden tener y esto ellos lo pueden leer todas las veces que quieran en su casa y lo mismo sus familias. Además, les entregamos un bolso. Y en ese bolsito, ¿qué es lo que ponemos? Las cargas de carbohidratos, la profilaxis tromboembólica, que se la ponen 12 horas antes de la cirugía, obviamente antibióticos vía oral y preparación de colon cuando corresponde. Este es el protocolo que nosotros actualmente tenemos andando en cirugía colorectal, donde hacemos todas las intervenciones preoperatorias, las evaluaciones, además en lo intraoperatorio, muy importante, agentes anestésicos de acción corta, ocupamos peridural solamente en la cirugía abierta o en la cirugía de recto, ya sea abierta o laparoscópica, evitamos la sobrehidratación con suero. Bueno, y todo esto nos permite irnos al postoperatorio, donde necesitamos que el paciente coma rápido, se levante, se movilice rápido, evitamos el uso de opioides y, por supuesto, auditamos los resultados, que como les digo, es trascendental para poder decir que nosotros hacemos este tipo de protocolos. No tenemos un software, no tenemos el dinero, somos un hospital público para invertir en este tipo de cosas y este es el software que nosotros hemos creado de una manera de checklist donde lo vamos
simplemente subiendo un Excel y vamos analizando así nuestros resultados. Publicamos los 2 primeros años de implementación, en donde, como pueden ver acá, los porcentajes de las distintas adherencias, tenemos bastante buenas adherencias en el intraoperatorio. En el preoperatorio nos fallan algunas, como obviamente educación kinesiológica. Los kinesiólogos siempre son una área de la salud que son escasas en los hospitales, la evaluación nutricional, pero otros tenemos bastante buenos resultados. ¿Qué es lo que vimos? Que bajamos de un 6,9 a 4,8 el promedio de estadía y de una mediana de 5 a una mediana de 3, la cual hemos mantenido hasta el día de hoy, inclusive ajustándolo por análisis de covariancia o multivariado. Nos dimos cuenta que en la época de COVID nosotros no aumentamos nuestra lista de espera. ¿Por qué? Porque el hospital, si tenía que apostar por una especialidad que operara bien, rápido, el paciente no volviera, apostó a coloproctología y específicamente al cáncer colorectal. Nosotros logramos sacar adelante nuestros cánceres colorectales. Tuvimos obviamente alteraciones en muchas de nuestras adherencias, por supuesto, rehabilitación, ya no podíamos citar al paciente 8 o 10 veces para que entrenara antes de operarse, pero aún así mantuvimos el protocolo andando. Actualmente llevamos casi 5 años y medio de este protocolo artesanal, el protocolo STAR, con más de 480 pacientes. Mantenemos una mediana estadía de 3 días y un promedio de 5,6. Hemos ahorrado más de 600 días camas al hospital. Tenemos, y yo les puedo decir, un 26% de complicaciones y 2/3 de estos son Clavien 1 y 2. Y si quieren analizar el grupo más complejo que tenemos, va a ser siempre el adulto mayor. Tenemos casi 370 pacientes mayores de 60 años. Miren la mediana, se mantiene exactamente igual, porque esto está estandarizado para todos los pacientes, independiente de que el paciente tenga 30 años o tenga 80. Tienen una mediana estadía de 3 días y un promedio de mínimamente menor, 5,63 versus 5,6. Casi un 54% de nuestros adultos mayores permanece hospitalizado 2, máximo 3 días. Y tenemos un 27,1% de complicación y nuevamente 2/3 son Clavien 1 y 2. Le hemos ahorrado más de $275,000 al hospital. Obviamente los costos en Latinoamérica son muy distintos a lo que es Norteamérica o Europa, por lo tanto esto es un tremendo ahorro para nuestro hospital. Tenemos todo protocolizado, lo hemos escrito, lo hacemos de esta forma, tenemos obviamente nuestro logo. ¿Y qué es lo que hacemos con el paciente? Lo ve el cirujano, el administrativo. Si es un paciente oncológico con cáncer colorectal, lo prehabilitamos. Me encantaría prehabilitar al diverticular, al inflamatorio, pero lamentablemente tengo que elegir cuál es el mejor paciente o quién se va a beneficiar más. Por lo tanto, elegimos los oncológicos. El nutriólogo es solamente a los diabéticos descompensados, porque nuevamente es una especialidad escasa. Lo evalúa la enfermera, el kinesiólogo, el anestesista, le hacemos evaluación e intervención nutricional, el geriatra si tiene más de 60 años, e inclusive el asistente social en caso de ser necesario. Más o menos todo esto se demora 3, máximo 4 semanas y lo operamos. ¿Por qué? ¿Por qué se demora este tiempo? Porque tratamos de llegar mínimo a 8 sesiones de kinesioterapia antes de operarlo. Y después hacemos obviamente los controles postoperatorios. Cuando uno junta grupos, salen ideas como esta: régimen liviano para el paciente operado. Teníamos un tremendo protocolo andando y ya estábamos aburridos que el paciente o comiera jalea o arroz con pollo. Nuestros pacientes, imagínense, colectomías totales, cirugías de recto, venían siempre comiendo lo mismo. Por lo tanto, desarrollamos esto y esto es simplemente para mostrarles que se pueden hacer ideas cuando uno se junta en equipos multidisciplinarios, que es lo que uno busca en este tipo de protocolos. La evidencia sugiere que el cambio en la práctica clínica ocurre 15 años después que se dispone de evidencia clara. Al menos yo nunca estuve dispuesta a esperar tanto tiempo. Hay cursos online. Este es, por ejemplo, un curso que pueden tomar de manera gratuita, en donde pueden ver los 5 puntos básicos de lo que es un ERAS. Ciertos establecimientos no van a presentar todos los medios para implementar este tipo de programas al pie de la letra y en distintas áreas. Si bien este lo estoy presentando en colorectal, pueden ser en cualquier área quirúrgica. Pero los protocolos presentan una tremenda flexibilidad, por lo tanto permiten su adaptación a establecimientos de menores recursos. Y como siempre digo, una foto dice más de 1000 palabras. Les quiero mostrar pacientes bajo este tipo de protocolo, que cumplen las mismas reglas de los protocolos series de las guías, porque de ahí hemos sacado el protocolo STAR que nosotros tenemos. Miren, caminando en la recuperación, con sus drenajes, con sus sondas Foley, pacientes tremendamente frágiles. De hecho, ese paciente está atomizado. Podemos ver acá pacientes caminando. Es una paciente, yo misma le hice una hemicolectomía izquierda y que yo misma le hice una hemicolectomía izquierda caminando en el postoperatorio.
Podemos ver acá pacientes comiendo en la recuperación. ¿Por qué sé que está en la recuperación? Tiene el saturómetro. Pacientes el día 1 comiendo régimen liviano, contentos, felices, sin complicaciones. Pacientes en la sala. Pacientes, esto crea cariño, crea lazos. Así es como los mandamos en el celular para avisar que el paciente está bien. Este es un paciente que tiene un cáncer de recto medio bajo de 81 años. Está haciendo toda esta serie de ejercicios antes de operarse. ¿Este paciente se puede complicar? Por supuesto que se puede complicar, pero la forma en que va a tolerar esa complicación es muy distinto si viene desde su casa hacia hecho todas estas sesiones. La pandemia nos golpeó. Tengo una excelente kinesióloga, Alejandra Lorca, que se reinventó y formó la prehabilitación online. Lo que hacemos es que ella le entrega toda la indumentaria que los pacientes requieren y hacen los ejercicios, o al menos la mitad, en vía telemática. Esto fue en pandemia, ahora estamos de manera híbrida. Y para cerrar, quiero mostrarles creo que el mejor ejemplo que tenemos. Les pegué inclusive el WhatsApp para que sepan que es verdad. Esta paciente se operó en enero del 2020, 96 años, y el día cero, el día que se operó, ya estaba bípeda con marcha estática lateral a un costado de su cama, y el día 2 movía 200, caminaba 200 metros y movíamos volúmenes de 1500 cc. Este es el mejor ejemplo de lo que puede hacer este protocolo en nuestra especialidad. ¿Qué es lo que necesitamos? El apoyo de todo el hospital para que lo puedan hacer. Por lo tanto, y para terminar, ¿por qué necesitamos el ERA? Porque necesitamos reducir nuestros errores, nuestra variabilidad. Necesitamos minimizar el impacto fisiológico de la cirugía, mejorar los resultados, reducir nuestras complicaciones, pero por sobre todo mejorar la satisfacción de nuestros pacientes. Por lo tanto, si les tengo que dejar un mensaje, si ya saben lo que deben hacer y aún no lo hacen, entonces todos estamos peor que antes. Muchas gracias.